Mateo 27, 11 al 14. Dice la palabra de Dios, verso 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El tema de hoy es, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El verso 11 nos habla y nos dice que Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, o sea, de Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Desde aquí vemos la conspiración que hemos estado viendo en estas semanas de lo que viene siendo este capítulo de 27 de Mateo. Y de lo que habían estado planeando, inclusive en el capítulo 26, la conspiración y lo que habían estado planeando desde ya hace buen rato aquí en Mateo. Entonces le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿No? Jesucristo está diciendo, yo para esto he nacido. O sea, yo para esto vine. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, es lo que estamos leyendo aquí. Y Pilato le hace una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y nuestro Señor Jesús le contesta, tú lo dices. Ahora entendamos esto, esta respuesta viene precedida después de una conversación que ha tenido Jesús con Poncio Pilato. Y esto lo podemos ver con más detalle en el Evangelio de Juan. En el capítulo 18 de Juan, Juan amplía para que más o menos nos demos cuenta de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo aquí. No nomás es que le dijo, tú lo dices. Dice Juan 18, 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? ¿Dices tú esto porque tú lo crees prácticamente, porque tú lo dices, o porque te lo han venido a chismear? Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿O porque te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso Jesús en Mateo le contesta, tú lo has dicho, Mateo 27, 11, tú lo dices. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Luego Pilato le dice, bueno, ¿qué es la verdad? Pero eso sería otro tema. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos entender que Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Creo que no hay vuelta de hoja. Jesús está hablando lo que tú y yo tenemos que adoptar, lo que tú y yo tenemos que entender, que Él para esto nació, para esto vino, para ser rey, pero no es un rey de este mundo caído, lleno de pecado. Vino a rescatar este mundo caído. Aquí tenemos una enseñanza maravillosa. Jesús lo está diciendo claramente, mi reino no se originó en este mundo,
Es lo que Jesús prácticamente está diciendo. Jesús no procura conquistar un sistema mundial. No vino para eso. Si no, él hubiera nacido en el palacio de César, que era el imperio más grande del mundo en aquel tiempo, en el tiempo antiguo. Jesús no vino a establecer una teocracia política y religiosa, tampoco. Son dos cosas que van completamente opuestas. De antemano, cuidado cuando estos dos gobiernos se juntan, terminan matando la obra del Señor. Siempre ha ocurrido desde el tiempo de los profetas hasta el tiempo de los mismos apóstoles, siempre que estos, obviamente en el tiempo de Jesús, cuando estos dos poderes se juntan, aguas, mucho cuidado. Tampoco vino a aspirar a un dominio mundial. Nuestro Señor deja muy en claro que su reino, que si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían. Es lo que le está diciendo a Poncio Pilato. O como le dijo a Pedro en el Getsemaní cuando llegaron a prenderlo, que Pedro se prende prácticamente, desenvaina su espada, le mocha la oreja a Malco y le dice nuestro Señor Jesús en Mateo 26, 52 y 53, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Saben lo que nuestro Señor Jesucristo dice? Si yo quiero oro a mi Padre, y vienen y borran este planeta del mapa, vienen y lo borran del universo. Eso es lo que le está diciendo. Imagínate nomás, un solo ángel, mató a miles, a decenas de miles de personas. Imagínate una docena de ángeles. Es impresionante. Mucho cuidado cuando creemos que todo se trata de aquí y ahora, que debemos de conquistar aquí y el ahora. Si tú eres de Cristo, tu reino tampoco es de este mundo. Estamos aquí para llevar a cabo la obra que nuestro Señor Jesucristo nos está encomendando, de que el mundo le conozca y que sea salvo, y algún día gobernaremos con Él. Señoras y señores, no se trata del aquí y del ahora, sino de lo porvenir. Romanos 14, 17 dice el apóstol Pablo, esto lo entendían muy bien desde la antigüedad. No nomás en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a ir viendo. Aún en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento lo sabían muy bien. Dice Romanos 14, 17, dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Las reglas del reino de Cristo, o del reino de los cielos, o del reino de Dios, como le quieras llamar, no son de este mundo. De antemano parecieran que van en contra de lo que el mundo nos enseña. Por eso es que para el mundo no puede entender las cosas espirituales, no las puede ver, no las puede discernir, porque para él son locura, porque para él son paradojas. O sea, como que no tienen sentido, porque las reglas de este mundo son muy distintas y cada vez van a ir cambiando peor y peor y peor. Nuestro Señor y los apóstoles lo dijeron una y otra vez, no somos de este mundo, como tampoco Cristo es de este mundo. Si tú perteneces a Cristo, no tienes por qué estar enamorado de las cosas del mundo. Tenemos necesidad, porque vivimos aquí. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero no tenemos que enrolarnos en el afán de este mundo. Por eso es que el mundo no acepta el mensaje de Jesús. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 23 y 24, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto Jesús se los está dejando muy en claro a todo el mundo, pero principalmente al pueblo judío, diciéndole: si tú no honras al Hijo, no estás honrando al Padre. Por muchos golpes de pecho que te des, por mucho que te arrodilles y ores a Yahvé, si tú no conoces al Hijo, no conoces al Padre. Así de simple y de sencillo. El mundo no quiere nada con la palabra de Dios, no quiere nada con Cristo. Y al no querer nada con Cristo, no quiere nada con Dios. Porque el reino de Cristo no es de este mundo. Pablo nos enseña lo que recibió de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque tenemos este cuerpo, del cual miserable de nosotros quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente con Dios. Bueno, dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros no guerreamos, no peleamos, no militamos según este mundo, porque las armas de nuestra milicia no son de este mundo. Son poderosas en Dios. Son del reino de Cristo. Entonces nosotros podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Lo que para el mundo o para el no creyente, lo que para el hombre natural no puede percibir. El que no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Ese es el que no percibe estas cosas. Nosotros podemos entender por qué Cristo dice: el que quiera salvar su vida la perderá. El hombre que ama este mundo dice: ¿what? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo pierdo mi vida por Cristo es que la voy a ganar? O sea, Cristo está diciendo que el que quiera salvar su vida la va a perder. Y más en estos tiempos, en donde podemos ver que la mayoría de la gente pasa por encima del que sea para lograr todo lo que ellos quieren. Que si te hieren en la mejilla, le vuelvas también la otra. ¿Cómo? Que el que te pida la túnica le des también la capa. Que el que te obligue a caminar la milla, vayas con él 2. Que bendigas a los que te maldicen y ores por los que te ultrajan, o sea, por los que te insultan, por los que te maltratan, por los que te humillan. Ese es el reino de Cristo. Esas son las reglas para estar en el reino de Cristo. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que glorifiquen a mi Padre, para que le den gloria a mi Padre. ¿Estamos entendiendo? Así es como te debes de conducir. Así se condujeron todos los santos hombres de Dios. Todas ellas son palabras de Jesús cuando anduvo entre nosotros, entre muchas más. Así funciona en el reino de Cristo. Más vale dar que recibir. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Para el mundo le dices eso y te dicen mediocre. Oh, si tenemos que prosperar, tenemos que salir adelante. ¿Cómo que sean tus costumbres sin avaricia? Que estés contento con lo que tienes ahora. Ah, no, hombre, dale. No las puede entender. ¿Por qué? Porque nuestras armas no son carnales, pero dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y así se derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Ese es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo, dice Cristo. No es de aquí. Hey, ustedes son mis seguidores. Hey, ustedes son mis discípulos. Sí, bueno, pues tienen que seguirme, tienen que andar como yo anduve. Porque mi reino no es de este mundo. El mensaje que nos da Cristo es que la función de la iglesia es la de servir a Jesucristo. No la de gobernar el mundo actual. La fuerza de la iglesia no está en el poder terrenal. El poder de la iglesia está en Jesucristo, en su cruz, en su gracia, en su reino. Es allí donde radica el poder del cristiano, el poder de la iglesia, el poder del creyente. El poder del discípulo está en Jesucristo, no en el mundo. Mateo 6:10 dice, cuando nos está enseñando a orar nuestro Señor Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Que no te extrañe que tu gloria y tu galardón esté precisamente en el rechazo que el mundo te da. Porque así funcionan las cosas. Y vienen días en que vas a ser rechazado, aún por los mismos creyentes. Se acercan los días cada vez más y más en que tú vas a ser rechazado, aún por la misma iglesia. Así que no te extrañe. Mateo 5:10, palabras de Jesús, casi todas las que estamos viendo son palabras de nuestro Señor Jesús cuando anduvo aquí. Mateo 5:10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de la verdad, por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que van a sufrir la persecución. Es el reino de Dios. Así funcionan las cosas. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Aun cuando se avienten mentirotas sobre ustedes, gócense, dice Jesús, y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, toda la vida ha existido esto. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Si ustedes fueran de este mundo, el mundo los amaría, pero no son de este mundo. Entiéndanlo. ¿Por qué dice el Señor esto? ¿Por qué no lo está diciendo? Porque es tiempo que nosotros podamos entender que su reino no es de este mundo y que el reino que nos espera a nosotros no es este mundo. Un mundo caído, un mundo lleno de maldad. Nosotros tenemos que ser luz en este mundo, no tenemos que copiar al mundo con sus afanes. Ese es el mensaje que Cristo le está dejando a Pilato, que le estaba dejando a los principales sacerdotes, que le estaba dejando a los judíos y obviamente a cada uno de sus seguidores, de sus creyentes, de sus discípulos, que algunos de ellos ya estaban escondidos. La iglesia del primer siglo, del Nuevo Testamento, encontró el poder de Dios cuando renunció al poder terrenal. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Por eso, los que amamos al Señor, anhelamos y deseamos el regreso de Cristo. Por eso, los antiguos, para ellos el morir era ganancia. Ellos querían estar con Cristo. Decía Pablo, estoy como en un dilema, si quedarme por amor a ustedes o irme con Cristo, que es mucho mejor. ¿Puedes entenderlo? Esa es la fe que tú y yo debemos de tener.
Que el día que te digan te vas a morir, bendito sea Dios. No que hoy le dices al cristiano, te vas a morir. Hermano, ore por mí, me voy a morir. ¿Que no sabes a dónde vas? ¿Que no sabes con quién estás? ¿Ves la diferencia? ¿Cómo hemos cambiado? Como dice la canción de Marcos Vidal, antes morían abrazados en la arena del circo romano. Y hoy discutimos que si al orar hay que alzar uno las manos, dice. Unos creen en profecía y otros no. Unos discuten la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud, y el mundo muere sin ver la luz. Esa es la verdad. Así es como vive hoy el religioso, el que nomás cambió de ser católico a ser evangélico. Esa es la enseñanza que Cristo nos da. Por eso los que amamos al Señor anhelamos, deseamos su regreso, porque deseamos ver derrotado todo este sistema corrupto mundial, porque ya no toleramos más este mundo, porque queremos ver derrotado ya a Satanás, porque ya lo queremos ver pisoteado por nuestro Señor Jesucristo. Deseamos ver terminada toda injusticia, todo dolor, todo sufrimiento, todo engaño, toda hipocresía y todo pecado. Por eso anhelamos su regreso. Por eso los antiguos anhelaban, aún desde antes del Antiguo Testamento deseaban ver a Cristo. El reino de Cristo será establecido finalmente en el cielo nuevo y en la tierra nueva, no más. No aquí. Y sí, ese nuevo mundo milenial, sí lo anhelamos, sí lo deseamos, sí lo queremos, porque allí estará Cristo. Porque ahí estaremos con Él y seremos saciados con su luz. Todo lo llenará Él. Todo será Él. Ya no tendremos necesidad del sol, ni de la luna, ni de la lluvia, ni las estrellas. Cristo es suficiente para nosotros, es suficiente para ti. Contestemos honestamente, ¿es suficiente para mí? Cristo es suficiente. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Adiós universo, adiós planeta Tierra, todo se quemará, se volverá a restaurar. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, que en las promesas de Jesús, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en donde mora la verdad. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Bendito sea Dios, y ese tiempo se acerca, lo quieras o no. Así las cosas en el reino de Cristo. Nada que ver con lo terrenal es lo que anhelan los hijos de Dios. Es lo que nosotros debemos aguardar, es lo que anhelaban también los santos del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
El capítulo 11 de Hebreos que estamos leyendo habla de todos los santos, hombres de fe, que existieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces podemos entender pasajes como el de Santiago 4:4 cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque el reino de Cristo no es de este mundo, está opuesto totalmente. Pasajes como el del apóstol Juan, primera de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no pierda tiempo. No le perteneces al Padre, es lo que está diciendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos son hombres y mujeres de Dios. ¿Quiénes? Los que permanecen para siempre. ¿En dónde? En el reino de Cristo, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Son los que van a permanecer allí. Bendito sea su santo nombre. Hebreos 11, 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Quiénes? Moisés, David, Isaías, Jeremías, Amós, Jonás. Todos los santos hombres de Dios, Josué. Todos los que murieron, dice, no recibieron lo prometido. O sea, no recibieron, no pudieron ver a Cristo. Cero, dice, sino mirándolo de lejos. ¿A quién? A Cristo, entendamos. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos lo sabían que no eran de este mundo. Antiguo Testamento, ellos lo sabían. Por eso Cristo, cuando muere, le dice al malhechor en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vámonos para abajo, donde estaba el seno de Abraham. Jesús tenía que bajar para ver a Moisés y a todos los santos del Antiguo Testamento y decirles: yo soy al que esperaban. Imagínate la algarabía, el gozo, el júbilo que hubo en ese momento. Entonces dice que llevó cautiva la cautividad y los llevó hasta el tercer cielo, porque se había derramado la sangre de Cristo. ¿Lo puedes entender? Eso es lo que estaba sucediendo. Ellos lo vieron de lejos, lo creyeron, dice, lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos, que no eran de aquí, porque dice el verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Bendito sea Dios, porque les ha preparado una ciudad. No sé tú, pero yo desearía que Dios no se avergüence de llamarse Dios de mí, porque anhelamos una ciudad que no es la de aquí. Anhelamos un mundo que no es este mundo. Entendamos lo que Jesús nos está dejando en estos versículos. Le pregunta a Pilato: luego, ¿eres tú rey? Estaba muy preocupado Pilato por sacarle, decir que era rey, porque aquellos lo habían acusado falsamente. Y ahorita vamos a ver de qué le habían acusado. Claro que Jesús era rey, pero era un rey menospreciado por este mundo. Un rey en un mundo enemistado con Dios, un rey en un mundo caído, un rey que vino a reconciliarnos con Dios Padre y a decirnos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él.
Nadie, absolutamente nadie podrá ir a través de Mahoma, a través de Buda, a través de Krishna. Nadie va a poder ir al Padre a través de María. Nadie va a poder ir al Padre si no es a través de Cristo. Así funcionan las cosas en el reino de Cristo. Nadie va al reino de los cielos si no es a través de Cristo Jesús, el Rey, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús sabía quién era y a qué había venido. Para esto he venido yo al mundo. Para esto yo he nacido. Él sabía quién era. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso nuestro Señor Jesús nos dice, para dar testimonio a la verdad: todo aquel que es de la verdad oye mi voz, escucha mis palabras, se deleita en mi palabra. Por eso, ahí mismo en Juan capítulo 16, Él dice: el que me ama, guarda mis palabras. Escucha mis palabras, porque ese es de la verdad. Ese dirá nuestro Dios, ese ha nacido aquí. Es del reino de los cielos, no de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Nada, absolutamente les respondió. Simplemente Jesús nada contestó, porque los principales sacerdotes y los ancianos lo acusaban con mentiras. Jesús no se iba a rebajar. Él no se iba a bajar a pelearse con esas personas. No. Obviamente nuestro Señor no les iba a seguir su juego. Él no les iba a seguir sus mentiras. Lo estaban acusando de delitos diferentes: por blasfemia, por afirmar ser igual a Dios. Pero como para los romanos, esa acusación de ser igual a Dios a ellos no les significaba nada, no les importaba. Los líderes religiosos tuvieron que acusarle de delitos que afectaban a los romanos, con mentiras, y eso lo vimos en el capítulo 26. Se juntaron en la casa de Poncio Pilato, ¿no? En el patio, para levantarle falsos. Según el historiador Josefo del primer siglo escribe y dice: se le acusó de incitar al pueblo a no pagar impuestos y rebelarse contra el César. Se le acusó de dar lugar a motines. Se le acusó de proclamarse rey. O sea, Josefo estuvo presente y Josefo escribe todo lo que vio. Por eso, la pregunta de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Obviamente eran acusaciones falsas. Ahora, Josefo no era creyente, no era seguidor de Cristo. Por si estás diciendo: no, pues como era seguidor, ahí le está añadiendo. No, Josefo escribe para el Imperio Romano. Era un escriba para el Imperio Romano, un historiador. Estos religiosos estaban resueltos a matar a Jesús. A estos religiosos les importó poco la palabra de Dios. 2 de los principales mandamientos fueron violados contundentemente, rotundamente. No matarás, que es el 5.º mandamiento, y no darás falso testimonio, que es el 8.º mandamiento. A ellos les importó poco. Los versos 13 y 14 dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, o sea, Pilato, se maravillaba mucho. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La autoridad de Jesús está brillando. La inocencia de Jesús o la santidad de Jesús está brillando en medio de la oscuridad satánica. Por eso es que Pilato se sorprende
de Jesús. Los esfuerzos malignos de sus acusadores se cambiaron para confirmar la completa inocencia de Jesús. Jesús sabía quién Él era. Durante su ministerio terrenal había retado a los fariseos muchísimas veces. Muchas veces les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Juan 8:46. En el Antiguo Testamento vemos a Isaías que profetizó sobre Jesús diciendo: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El ángel que predijo su nacimiento le dijo a María en Lucas 1:35: el santo ser que nacerá. Su traidor, Judas, lo vimos la semana pasada, se lamentó. ¿Por qué? Se lamentó de su pecado entregando sangre inocente, fue lo que dijo ahí en Mateo 27:4. Uno de los malhechores crucificados en la cruz, lo vamos a ver más adelante, dijo: este ningún mal hizo. Lo sabían. El centurión romano a cargo de la ejecución reconoció y dijo en Lucas 23:47: verdaderamente este hombre era justo. ¿Ves? Pablo dijo: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, cambió nuestro pecado por su justicia. El escritor de Hebreos afirmó que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mismo escritor de Hebreos dice: y que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pedro escribió que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El guardar silencio captó la atención de Pilato. Jesús maravilló al gobernador. Le llamó la atención porque el reino de Jesús no era de este mundo y Pilato se pudo dar cuenta. Por eso ahorita vamos a ver la reacción de Pilato. Pero más importante aún es que el silencio de Jesús cumplió una profecía más en cuanto a él. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Una profecía más cumplida en Cristo. Escrito estaba. Pilato aseguró, debido a darse cuenta que había algo en contra de este hombre con mentiras. Y le maravilló su humildad. Estoy buscando aquí la cita. Una vez más vemos el Evangelio de Juan y vemos en Juan 18:38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: ya yo no hallo en él ningún delito. Y luego vimos que le envió a Herodes, eso lo vimos la semana pasada, porque lo que no cuenta Mateo, lo cuenta Lucas, o lo cuenta Marcos, o lo cuenta Juan. Entonces dice Pilato: ningún delito hallo en este hombre, en Lucas 23:4. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Lucas, que Mateo no, después de que Jesús regresó con Herodes. Dice Lucas 23:13 al 16. Entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me han presentado a este hombre como un hombre que perturba. Te fijas que aquí checa con lo que escribió precisamente Josefo, con el historiador, que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan, y ni aun Herodes, porque lo remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues
después de castigarlo. La respuesta de Pilato es contundente: yo no hallo ningún delito en él. Dice Pilato: nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato está sorprendido de que Jesús no se defienda. Jesús nos enseña a ser como Él, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de espíritu, porque es la única manera que nosotros podemos tener paz. Hallaremos paz, descanso para nuestras almas. Que sigamos sus pisadas para estar en su reino. Mira lo que nos dice Romanos 8, versos 16 al 18. Romanos 8, verso 16 al 18 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay de otra. El reino de Cristo no es de este mundo y tampoco el tuyo, si le perteneces. Es el tiempo de que tú y yo nos decidamos o nos definamos a decir: ¿soy de este mundo o soy de Cristo? ¿Quiero seguir bajo las reglas de este mundo o quiero seguir bajo las reglas del reino de los cielos? Porque si no, lo único que estamos haciendo es que no glorifiquen al Padre, sino que blasfemen contra el Padre. Yo no sé tú, pero yo estoy harto que digan que en la iglesia hay puros hipócritas. A mí me entristece mucho cuando yo voy y les digo: mira, es que fulano de tal, ¿ese es cristiano? ¿A poco es cristiano? Nosotros fuimos elegidos del mundo por Cristo para no ser más de este mundo, sino de su reino. Juan 15, 19 y 20. Juan 15, 19 y 20. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Entendamos el mensaje, amados hermanos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. La vida cristiana no se camuflajea con el mundo. No es amiga del mundo. Es un maratón que requiere disciplina, tiempo, esfuerzo, resistencia y perseverancia. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando perseveramos en la fe, vencemos al mundo, a la carne y al diablo, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos la nueva creación y la herencia que se ha prometido. Oremos hoy para que podamos perseverar, para que podamos avanzar, para que seamos personas fuertes. Y aprovechemos cada oportunidad que tengamos para fortalecer nuestra fe a través de la oración, la adoración y el estudio de la palabra, de la Biblia. En Apocalipsis 21, versos 5 al 7 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está.
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, yo soy Cristo. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, Él será mi hijo. Hoy el reino de Cristo está espiritualmente activo. Espiritualmente activo, porque no es de este mundo, pero está espiritualmente activo en este mundo. Un día Él regresará para reinar físicamente en la tierra en su gloria milenial. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero antes de ese reino existe en los corazones de los creyentes, donde el Rey indiscutido señorea de una manera soberana. Ya no andemos, hermanos, según la carne. Ya no militemos según la carne. Eso es lo que Cristo está dejando en este mensaje. Andemos conforme al Espíritu. Andemos en cuanto a su reino, al reino de los cielos. Andemos como Cristo anduvo para ser un ciudadano del reino de Dios. Apocalipsis 20:6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, o sea, el lago de fuego, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto es lo que nos espera a ti y a mí si permanecemos en Cristo, si permanecemos en su palabra, si permanecemos en su reino. Esto es lo que nos espera. Estas son los que el Señor dice que el mundo no es digno de ellos en Hebreos 11:58. ¡Qué maravilla! Dice, el mundo no es digno de ellos. Que no sea digno de ti ni de mí el mundo. Eso es lo que está hablando. El mundo no nos merece. Eso es lo que está diciéndonos el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo.